Renací. Regresé exactamente al día en que debía registrar mi matrimonio con Lucía. En mi vida anterior, yo era el típico hombre de reemplazo del que todo el mundo hablaba. La única razón por la que logré casarme con Lucía fue porque ella quería encontrar a un hombre confiable y sentar cabeza. Sin embargo, después de casarnos, lo que obtuve fue una esposa reservada, emocionalmente distante, y un matrimonio frío que duró 10 años. Por eso, esta vez llegué deliberadamente una hora tarde, y durante esa hora, vi a Lucía recibir una llamada de su exnovio y marcharse presa del pánico. No rechazó la llamada como había hecho en mi vida anterior. Tampoco eligió esperarme, de pie frente a la entrada de la oficina de asuntos civiles. Miré la hora en mi teléfono. Una sonrisa cargada de comprensión apareció en la comisura de mis labios. Capítulo 1. Abrí los ojos cuando el cielo exterior aún estaba envuelto en la penumbra. Me quedé mirando el techo durante unos segundos. Había una mancha de humedad allí arriba, una que conocía demasiado bien cuando era joven y alquilaba este lugar. Era lo primero que veía cada mañana. Lucía incluso la había mencionado varias veces, diciendo que parecía un gato acostado boca abajo. Espera, me incorporé de golpe. Este era el apartamento que había alquilado antes de casarme. Me mudé después de la boda. Más tarde, nos trasladamos a nuestra vivienda matrimonial de 3 habitaciones. La decoración seguía el estilo de madera natural favorito de Lucía, y en la sala de estar colgaba una pintura decorativa que ella misma había traído del norte de Europa. En aquel techo no había ninguna mancha de humedad. Tomé el teléfono de la mesita de noche y encendí la pantalla. 15 de marzo de 2024, 7:03 a.m. 15 de marzo. Mis dedos se quedaron inmóviles. El resplandor de la pantalla se reflejó en mi rostro, tan brillante que casi resultaba doloroso. Recordaba esa fecha. La recordaba con una claridad excesiva. Durante 10 años enteros, cada vez que llegaba este día, miraba el calendario varias veces más de lo normal sin darme cuenta, como si fuera un hábito grabado en mis músculos del que jamás pudiera librarme. 15 de marzo de 2024, el día en que Lucía y yo registramos nuestro matrimonio. Habíamos acordado encontrarnos a las 9 en punto en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Aquel día llegué a las 8:40 y esperé afuera durante 20 minutos, observando a las parejas entrar y salir. Algunas sonreían, otras lloraban y otras permanecían completamente inexpresivas, como si simplemente estuvieran realizando un trámite administrativo. Lucía llegó exactamente a las 9. Llevaba una gabardina beige. Su cabello estaba arreglado con más esmero de lo habitual y el color de su lápiz labial era más rojo de lo normal. Cuando me vio, simplemente asintió. Entremos. No hubo romanticismo, ni dulzura, ni siquiera conversación innecesaria. Hicimos fila, rellenamos formularios, nos tomamos fotografías y recitamos nuestros votos. Todo el proceso fue tan educado y formal que parecía una gestión oficial. Mientras tomaban la fotografía, el fotógrafo nos pidió que nos acercáramos más. Lucía avanzó medio paso hacia mí. Pude percibir su perfume. Una semana antes de la boda, me había arrastrado a unos grandes almacenes para elegirlo con ella. La dependienta lo había descrito como una fragancia irresistible para los hombres. Lucía lo probó y me preguntó si olía bien. Le dije que sí, así que lo compró. Más tarde terminó 3 frascos de ese perfume, un frasco por año. La boda, la compra de una vivienda, regresar a casa durante las festividades, visitar a los familiares, tener hijos, todo ocurrió en un orden perfecto, como una cadena de montaje cuidadosamente diseñada. Lucía era una buena esposa, era respetuosa con los mayores, elegante, racional y competente, mantenía el hogar funcionando a la perfección y jamás me avergonzó delante de otras personas. Mis padres la apreciaban, mis amigos me envidiaban, incluso yo era incapaz de señalarle algún defecto, y aún así, siempre había algo entre nosotros, algo fino, transparente, como una capa de plástico envolviendo nuestro matrimonio. Lo conservaba, pero también le impedía respirar. Dormíamos en la misma cama, espalda contra espalda. Los fines de semana, cada uno observaba la pantalla de su propio teléfono. Nuestras conversaciones giraban alrededor de nuestro hijo, las facturas y los informes médicos de nuestros padres. Cuando ella se iba de viaje por trabajo, yo incluso me sentía aliviado. 10 años. 1000 buenas noches. Ni una sola vez ninguno de los dos dijo, te amo. Dejé el teléfono y me levanté de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo de madera. El aire de aquella mañana de marzo era frío. Caminé hasta la ventana y corrí las cortinas. La calle exterior me resultaba familiar y extraña al mismo tiempo. El puesto de desayunos de abajo ya había abierto.
Varias personas estaban junto a las vaporeras humeantes. La mujer que vendía tortitas estaba rompiendo huevos sobre la plancha. Había vivido aquí antes. Me mudé en 2019. Más tarde, este edificio fue demolido. Justo el año pasado pasé por esta zona y no vi nada más que vallas de construcción y enormes grúas elevándose hacia el cielo. Entonces, ¿de verdad había regresado? Capítulo 2. Me quedé allí de pie, observando cómo la luz del sol avanzaba poco a poco por la ventana, tiñendo de un dorado tenue la fachada del edificio de enfrente. Intenté recordar cómo había regresado, pero mi mente era un caos borroso. ¿Qué había hecho anoche? Parecía que había bebido mucho. Parecía que, olvídalo, ya no importaba. Lo importante era que ahora eran las 7:05 de la mañana del 15 de marzo de 2024. Faltaban menos de 2 horas para las 9, la hora a la que había quedado con Lucía. Podía ir, o podía no hacerlo. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo, tanto que la planta de mis pies empezó a enfriarse, tanto que la fila del puesto de tortitas de abajo cambió 2 veces de clientes. Entonces me di la vuelta y fui al baño a asearme. Mientras me afeitaba, observé al hombre reflejado en el espejo, un rostro 10 años más joven, sin ojeras, sin señales de desgaste, el cabello aún negro. Recordé el rostro que tendría 10 años después, cansado, entumecido por la rutina, una cara que ocasionalmente me hacía pensar frente al espejo que mi vida terminaría siendo simplemente eso. Después de afeitarme, me cambié de ropa. No me puse aquella camisa de cuadros que Lucía me había comprado. Elegí una negra. La encontré al fondo del armario. Ni siquiera le había quitado la etiqueta. La compré cuando tenía unos 30 años, pensando que la usaría más adelante. Después nunca volví a acordarme de ella. Antes de salir, miré la hora. 8:15. La oficina de asuntos civiles no estaba lejos de mi apartamento de alquiler. 15 minutos caminando. Si salía ahora, llegaría a las 8:30. 10 minutos antes que en mi vida anterior. Me quedé en el recibidor, con la mano apoyada sobre el pomo de la puerta, sin moverme. Afuera alguien subía las escaleras. Los pasos se acercaron poco a poco, pasaron frente a mi puerta y luego se alejaron nuevamente. Desde abajo llegaba el aroma de los churros fritos y de la leche de soja caliente. Lo percibí. Mi estómago se contrajo ligeramente. 8:16. Decidí esperar un poco más. No sabía exactamente qué estaba esperando. Simplemente quería esperar. Regresé a la sala y me senté en el sofá. Era un viejo sofá de tela proporcionado por el propietario. Los cojines estaban tan hundidos que, al sentarme, todo mi cuerpo se desplomó hacia abajo. Me recosté allí observando el reloj de la pared. Tenía un marco de plástico barato. El segundero avanzaba a pequeños saltos. No era demasiado preciso. Cada mes se atrasaba 2 o 3 minutos. En mi vida anterior había pensado innumerables veces en cambiar aquel reloj. Pero nunca lo hice porque siempre pensaba que pronto me mudaría. Después realmente me mudé. El reloj se quedó con el propietario. No sabía si aún seguiría allí. 8:20. Saqué el teléfono y deslicé varias veces la pantalla. No había mensajes de Lucía, tampoco llamadas perdidas. La noche anterior habíamos hablado una vez por teléfono. Ella confirmó nuevamente la hora y el lugar con un tono completamente profesional. A las 9. Frente a la oficina de asuntos civiles. No olvides traer el documento de identidad ni el registro familiar. Yo respondí con un simple sí. Entonces colgó. Aquella noche sufrí insomnio. Di vueltas y más vueltas en la cama antes de quedarme dormido. En aquel momento pensé que eran nervios previos al matrimonio. Más tarde comprendí que quizá algo dentro de mí estaba intentando advertirme. 8:25. Me levanté y caminé hasta la ventana para mirar hacia abajo. Había cada vez más gente en la calle. Estudiantes con uniforme escolar, empleados con maletines, ancianos que regresaban del mercado cargados de bolsas. Una madre joven pasó empujando un cochecito. El bebé agitaba las manos y balbuceaba algo incomprensible. Pensé en nuestra hija. Su apodo era Emma. Cuando Emma tenía 3 años, Lucía la llevaba a clases de estimulación temprana 2 veces por semana, sin importar si llovía o hacía viento. A veces yo salía temprano del trabajo para recogerla. Me quedaba de pie fuera del aula observando cómo seguía a la profesora en los juegos. Sonreía tanto que sus ojos se curvaban como 2 lunas crecientes. Emma se parecía a Lucía. Los ojos, las cejas, la nariz, la boca, incluso la forma de fruncir el ceño. La diferencia era que ella sonreía mucho más que Lucía. Cuando sonreía, aparecían 2 pequeños colmillos adorables que podían derretir el corazón de cualquiera. Yo amaba a Emma. Lucía también la amaba.
Gracias a Emma tuvimos innumerables interacciones y conversaciones, pero aquella pared transparente siempre seguía allí, a veces, por las noches. Después de contarle un cuento a Emma y salir de su habitación, veía a Lucía apoyada contra el cabecero de la cama mirando su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro. Su expresión era tan tranquila como un estanque sin una sola ondulación. Yo me acostaba en el otro lado de la cama, dándole la espalda. Entre nosotros había medio metro de distancia, y aún así parecía una separación tan grande como un río. Había pensado muchas veces en preguntarle, ¿por qué te casaste conmigo en aquel entonces? Pero nunca llegué a hacerlo. Temía que la respuesta fuera algo que no quisiera escuchar. Y también temía que dijera algo como, porque eras adecuado. Porque hay algo más doloroso que la falta de amor. Ser tratado como la opción de reserva más segura. 8:30. Mi teléfono sonó. Bajé la mirada. Era Lucía. Capítulo 3. Mi corazón se saltó un latido. Me quedé mirando el nombre en la pantalla. Mi dedo flotaba sobre el botón de responder. 2 segundos. Y no lo pulsé. El teléfono siguió sonando. La vibración hacía que temblara ligeramente en mi mano. En mi vida anterior, siempre respondía a las llamadas de Lucía de la misma manera. Al instante. Sí, de acuerdo. Entendido. Con un tono tranquilo. Rara vez hablábamos largo rato por teléfono. La conversación más extensa que tuvimos fue para decidir a qué guardería inscribir a Emma. Duró 13 minutos. Cuando terminó aquella llamada, me quedé mirando el móvil durante un momento. Entonces me di cuenta de que, en esos 13 minutos, habíamos hablado únicamente de asuntos prácticos. Ni una sola palabra innecesaria. El tono de llamada se detuvo. En la pantalla apareció, llamada perdida, Lucía. Sostuve el teléfono y permanecí allí de pie, escuchando los latidos de mi corazón. Pum, 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 claros y constantes. No devolví la llamada. 8:35. Caminé hasta el recibidor. Me cambié los zapatos y salí. El pasillo estaba algo oscuro. Bajé las escaleras mientras el eco de mis pasos resonaba en el edificio. Al llegar al segundo piso me crucé con una anciana que subía cargando bolsas de verduras. Me aparté para dejarla pasar. Ella sintió agradecida y murmuró algo que no alcancé a entender. Al salir del edificio, la luz del sol cayó directamente sobre mí. Entrecerré los ojos por el resplandor. Comencé a caminar en dirección a la oficina de asuntos civiles, pero lo hice despacio. Al pasar frente a un puesto de desayunos, me detuve. Pedí un tazón de leche de soja y 2 churros. Luego me senté en una pequeña mesa junto a la entrada. La leche de soja estaba muy caliente. Soplé un poco y tomé un sorbo. El día de mi boda, en mi vida anterior, no había comido absolutamente nada. Como resultado, durante la sesión de fotos el fotógrafo no dejaba de decir, novio, sonríe un poco. Yo no podía sonreír. Al final, la expresión de la fotografía parecía más cercana al llanto que a una sonrisa. Más tarde, Lucía guardó aquella foto en un álbum. Terminó olvidada en el fondo de una caja y nunca volvió a verla. Una vez, Emma la encontró por casualidad. Señaló mi rostro en la imagen y preguntó, papá, ¿por qué estabas triste? Me quedé paralizado unos segundos antes de responder. Papá no estaba triste, solo estaba un poco nervioso. 8:40. Terminé la última gota de leche de soja. Pagué y seguí caminando. Después de cruzar aquella calle, girar en una esquina y avanzar unos 200 metros más, estaba la oficina de asuntos civiles. Había recorrido ese camino innumerables veces en mi vida anterior. Podría hacerlo con los ojos cerrados sin equivocarme, pero ahora, cada paso que daba me parecía extrañamente irreal. Cuando estaba a punto de llegar, me detuve. Me coloqué detrás de un plátano oriental. Desde allí podía ver tanto la entrada como la plaza frente al edificio. En ese momento había varias personas esperando. Una pareja joven se arreglaba mutuamente el cuello de la ropa. La chica sonreía con timidez. También había un hombre con traje mirando constantemente su teléfono, probablemente esperando a alguien. Lucía no estaba allí. Me apoyé contra el tronco del árbol y saqué el móvil. 8:50. Había llegado 10 minutos más tarde que en mi vida anterior, pero aún faltaban 10 minutos para la hora acordada. Lucía probablemente todavía no había llegado. Justo cuando pensaba eso, un taxi se detuvo frente a la oficina de asuntos civiles. La puerta trasera se abrió. Lo primero que apareció fue un pie calzado con un zapato de tacón beige. Luego descendió el resto de la figura. Gabardina beige, cabello largo cayendo sobre los hombros, una carpeta de documentos en la mano. Lucía. La observé desde varias decenas de metros de distancia, y una sensación extraña surgió dentro de mí. Era más joven de lo que recordaba.
incluso más joven que la versión de mí mismo 10 años más joven que veía cada día en el espejo. La Lucía de 25 años. Sus ojos y cejas aún no estaban teñidos por aquella leve fatiga que aparecería años después. Mantenía la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada, como un orgulloso cisne blanco. Miró su reloj. Luego levantó la vista y comenzó a observar los alrededores. Probablemente me estaba buscando. La vi sacar el teléfono. Miró la pantalla unos segundos. Después volvió a guardarlo. 9. La mirada de Lucía recorrió la multitud. No me encontró. Frunció ligeramente el ceño y volvió a sacar el teléfono. Esta vez comenzó a escribir. Unos segundos después, mi móvil vibró. Bajé la vista. Era un mensaje suyo en WeChat. Ya llegué. ¿Dónde estás? Me quedé mirando aquellas palabras. Mi dedo seguía suspendido sobre la pantalla, sin moverse. 9:1. Lucía permanecía junto a la entrada. Sujetaba el teléfono con fuerza mientras volvía a mirar a su alrededor. Su ceño se frunció más profundamente. Sus labios se apretaron formando una línea recta. Conocía muy bien esa expresión. Lucía estaba molesta. Cuando Lucía se molestaba, no perdía los estribos. Tampoco se quejaba. Simplemente apretaba los labios y digería sola todas sus emociones. Había visto esa expresión demasiadas veces en mi vida anterior. Capítulo 4. 9:3. Lucía bajó la vista hacia su teléfono. Esta vez no estaba escribiendo. Simplemente observaba la pantalla, como si estuviera dudando sobre algo. Yo permanecía detrás del árbol, observándola desde varias decenas de metros de distancia. Y entonces vi cómo su expresión cambiaba. Fue un cambio muy extraño. Sus cejas se alzaron ligeramente. Sus ojos se abrieron un poco más. Sus labios quedaron entreabiertos. Aquella expresión solo duró 2 segundos. Después bajó la cabeza y fijó la mirada en la pantalla. Sus dedos comenzaron a moverse rápidamente sobre el teléfono. Estuvo escribiendo durante un rato. Luego se detuvo. Parecía estar esperando una respuesta. Unos segundos después, el teléfono volvió a vibrar. Miró la pantalla. Y esta vez, su expresión cambió por completo. Sus cejas se fruncieron. Sus labios se tensaron aún más. Pero no era porque estuviera molesta. Era ansiedad. Una ansiedad que nunca había visto en su rostro. La mano con la que sostenía el teléfono temblaba ligeramente. Con la otra apretaba con fuerza la carpeta de documentos. Levantó la cabeza y observó los alrededores. Esta vez, su mirada pasó por la dirección donde yo estaba escondido. Instintivamente retrocedí un poco, pero sus ojos no se detuvieron. Simplemente siguieron de largo. Entonces vi a Lucía hacer algo que jamás había visto. Sujetó el teléfono junto a la oreja y llamó a alguien. La llamada fue respondida muy rápido. Le dijo algunas palabras a la persona al otro lado de la línea. Hablaba tan bajo que no pude escuchar nada, pero podía ver perfectamente su expresión. Urgencia, nerviosismo. Aquella mirada era algo que nunca había visto durante nuestros 10 años de matrimonio. Cuando colgó, permaneció inmóvil, con la cabeza baja, observando la carpeta que tenía entre las manos, sin moverse, durante más de 10 segundos. Parecía una estatua. Después levantó la cabeza y volvió a mirar a su alrededor. Esta vez lo hizo más despacio, como si estuviera buscando algo con atención. Me oculté completamente detrás del tronco. Solo dejé un ojo asomado para observarla. No me encontró. Lucía volvió a mirar el teléfono. Probablemente comprobó la hora una vez más. 9:07. Entonces tomó una decisión. Se dio la vuelta. Caminó hasta la acera. Levantó la mano y detuvo un taxi. La puerta se abrió. Subió al vehículo. El taxi arrancó. Se incorporó al tráfico. Cada vez estaba más lejos, hasta desaparecer al final de la calle. Salí de detrás del árbol. Me quedé allí de pie, mirando la dirección en la que se había ido. 9:08. El viento soplaba junto a mis oídos, trayendo consigo el frescor de marzo. La luz del sol caía sobre mi cuerpo. Era cálida. En la tienda de discos de enfrente sonaba una canción antigua. Sunny Day de High Show. Las notas del piano de la introducción llegaban de forma intermitente a través del aire. Bajé la vista hacia el teléfono. No había mensajes nuevos. No había llamadas perdidas. Lucía no me dijo que se marchaba. Tampoco explicó por qué. Simplemente desapareció, como una piedra lanzada al agua. Creó unas pocas ondas, y luego la superficie volvió a quedar tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Guardé el teléfono en el bolsillo. Permanecí inmóvil. Respiré profundamente. En el aire flotaba el aroma de las hojas de plátano oriental, el olor de los gases de escape, y el aroma de los churros fritos procedente de los puestos de desayuno. Todos aquellos olores se mezclaron y llenaron mis pulmones.
Por un momento me sentí aturdido. Recordé aquel mismo día en mi vida anterior. A las 9 en punto, Lucía apareció puntualmente. Entramos juntos. Hicimos fila. Rellenamos formularios. Nos tomamos fotografías. Recitamos nuestros votos. Recordaba que durante la fotografía ella estaba a mi lado. Su hombro rozaba ligeramente mi brazo. A través de la ropa podía sentir un poco de su calor. Durante la ceremonia de registro, su voz no era fuerte, pero pronunció cada palabra con absoluta claridad. Aceptamos voluntariamente convertirnos en esposos. A partir de hoy, asumiremos juntos las responsabilidades y obligaciones que conlleva el matrimonio. Cuando terminó de recitar el juramento, giró la cabeza y me miró. Había una sonrisa muy leve en la comisura de sus labios. Recordé aquella sonrisa durante mucho tiempo. Pensé que era el comienzo de algo bueno. Solo más tarde comprendí que no era un comienzo. Era simplemente parte del proceso. Me quedé allí durante mucho tiempo, hasta que el teléfono volvió a vibrar. Bajé la vista. Era un mensaje de Lucía en WeChat. Jorge, tengo una emergencia y tuve que irme. Hoy probablemente ya no llegaré a tiempo. Quedemos otro día. Hora de envío, 9:13. Miré aquellas líneas. Las leí palabra por palabra, y luego las volví a leer. Después escribí una respuesta. Está bien. Otro día. Enviar. Tras enviarlo, guardé el teléfono en el bolsillo, y me di la vuelta para regresar. Capítulo 5. Lucía estaba sentada en el taxi. Sus dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El paisaje urbano desfilaba rápidamente tras la ventana, pero ella no veía nada. Su mente estaba completamente ocupada por el contenido de aquella llamada. Lucía, a Makoto le ha pasado algo. La persona que llamaba era la secretaria de Makoto. Su voz estaba quebrada por el llanto. Se cayó de un andamio. Ha perdido muchísima sangre. Ya llamamos a una ambulancia y lo están llevando al hospital. Dijo que no avisáramos a su familia. Me pidió que te llamara a ti, Makoto. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba ese nombre. Habían roto 3 años atrás. Makoto se había marchado a otra ciudad. Ella se había quedado allí. El día de la ruptura él le dijo muchas cosas hirientes, y ella también le dijo muchas cosas hirientes a él. Al final, Makoto dijo, Lucía, te arrepentirás. Lucía se mordió el labio y respondió, ¿arrepentirme de qué? ¿De haber estado contigo? Después dio un portazo y se marchó. Los tacones golpeaban el suelo produciendo sonidos nítidos y secos. Cuando salió de aquel edificio, sintió los ojos escocerle, pero se negó a derramar una sola lágrima. Después de eso nunca volvieron a ponerse en contacto. Ella bloqueó todas sus formas de contacto. Y él, en un entendimiento silencioso, tampoco volvió a buscarla. De vez en cuando escuchaba alguna noticia sobre él a través de amigos en común, que trabajaba en obras de construcción, que había ascendido a gerente de proyecto, que parecía estar teniendo bastante éxito. Ella escuchaba aquellas noticias, asentía, y no decía nada. Las noticias provocaban una pequeña ondulación en su corazón, pero desaparecía rápidamente. Pensó que jamás volverían a cruzarse en esta vida. Hasta hoy, hasta el momento en que estaba esperando frente a la oficina de asuntos civiles para registrar su matrimonio con Jorge. Entonces recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía, soy María, la secretaria de Makoto. Makoto sufrió un accidente. Lo están reanimando en el hospital y no deja de pronunciar tu nombre. ¿Podrías venir? Urgencias del Hospital Central. Se quedó mirando aquellas palabras. Su mente quedó en blanco durante varios segundos. Luego marcó aquel número. La llamada se conectó. La voz de María sonaba apresurada y desordenada. Lucía, Makoto se cayó de un andamio. Está gravemente herido y ahora mismo está inconsciente. Durante todo el trayecto en la ambulancia no dejó de repetir tu nombre. No sabía qué más hacer. Así que te envié el mensaje. Lucía sostenía el teléfono. Permanecía inmóvil. Todo lo que la rodeaba parecía haberse alejado. Las personas que hacían fila, las que esperaban a alguien, las que sonreían, las que lloraban, todo se convirtió en un fondo borroso. Solo podía escuchar los latidos de su corazón. Pum, pum, pum. Golpeaban con tanta fuerza que le dolían las sienes. Entonces levantó la cabeza y buscó a su alrededor. No vio a Jorge. Miró la hora. 9:03. Jorge llegaba 3 minutos tarde. Lucía sabía que debería estar enfadada. Jorge nunca era impuntual. Cuando prometía algo, siempre cumplía. Pero hoy había llegado tarde, y precisamente en un día como aquel. Sin embargo, no tenía tiempo para enfadarse. Volvió a leer el mensaje, se mordió el labio, caminó hasta la acera, y detuvo un taxi. En el momento en que subió al vehículo,
Le envió un mensaje por WeChat a Jorge. Ya llegué. ¿Dónde estás? Después sostuvo el teléfono con fuerza y esperó una respuesta. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nada. Observaba la pantalla. La pantalla se apagaba. Ella la encendía de nuevo. Volvía a apagarse. Y volvía a encenderla. En la conversación solo aparecía aquel mensaje suyo. Solitario. Debajo no había nada. Entonces recordó algo. Mientras lo buscaba, le había parecido ver a una persona de pie detrás de un árbol. Vestía ropa negra, y su silueta se parecía un poco a la de Jorge, pero no estaba segura. No lo había visto con claridad. El taxi giró en una esquina. La calle exterior cambió. Observó los edificios que pasaban rápidamente por la ventana, y de repente pensó en el rostro de Jorge. Se habían conocido a través de una cita organizada. La intermediaria había sido una amiga de su madre. La primera vez que se vieron fue en una cafetería. Cuando ella llegó, él ya estaba allí. Estaba sentado junto a la ventana. Frente a él había una taza de café americano, y sostenía algo en las manos. Al acercarse pensó que era un libro. Solo cuando estuvo más cerca descubrió que era un documento. Jorge estaba tan concentrado leyéndolo que ni siquiera notó su llegada. Ella se detuvo frente a él y dijo, «¿Jorge?» Él levantó la cabeza. Se quedó paralizado un instante. Luego se puso de pie apresuradamente. Guardó los documentos con cierta torpeza mientras decía, «Lo siento. Yo, como llevaba esperando un rato y me estaba aburriendo, me puse a leer algo». Ella sonrió. «No pasa nada». Capítulo 6. Aquel día hablaron durante más de 1 hora. Jorge no era una persona muy habladora, pero cada una de sus palabras transmitía sinceridad. Le contó que trabajaba en un instituto de diseño arquitectónico, que no tenía demasiadas aficiones, que le gustaba leer, y que de vez en cuando practicaba algún deporte. Cuando él le preguntó qué le gustaba a ella, Lucía respondió que le gustaba ver películas. Jorge preguntó, ¿has visto alguna película buena últimamente? Ella respondió, últimamente no hay ninguna buena. Jorge sonrió. Entonces, cuando aparezca una buena, te invitaré a verla. En aquel momento, Lucía pensó que aquel hombre era bastante interesante. Más tarde realmente fueron juntos al cine. Era una película artística sobre un hombre y una mujer que se separaban y volvían a encontrarse años después. Cuando terminó la película, Lucía lloraba desconsoladamente. Jorge estaba sentado a su lado. Le pasaba pañuelos con torpeza, sin saber qué decir. Ella le preguntó, ¿por qué tú no lloras? Él respondió, yo no sé llorar muy bien. Lucía soltó una carcajada. Aquella fue la primera vez que sonrió abiertamente delante de él. El taxi se detuvo. La devolvió a la realidad. Hemos llegado, dijo el conductor. Lucía pagó, bajó del vehículo, y se quedó de pie frente al Hospital Central. El cartel de urgencias, con fondo rojo y letras blancas, destacaba de inmediato. Había muchísima gente entrando y saliendo. Algunos empujaban sillas de ruedas, otros transportaban camillas. También había personas corriendo de un lado a otro con expresiones angustiadas. Lucía apretó con fuerza la carpeta que llevaba en las manos, respiró profundamente, y entró. El área de urgencias estaba abarrotada. El olor a desinfectante resultaba penetrante. Encontró el puesto de enfermería y preguntó dónde estaba Makoto. La enfermera revisó el ordenador y le indicó que estaba en la sala de reanimación. ¿Qué tendría que esperar fuera? Lucía caminó hasta la entrada de la sala. Vio a María sentada en un banco. Tenía la cabeza entre las manos. Los hombros le temblaban sin parar. María. María levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos e hinchados. Al verla, se quedó inmóvil unos segundos antes de ponerse de pie. Lucía, ¿has venido? ¿Cómo está? Todavía lo están reanimando. El médico dice que se golpeó la cabeza y que la situación no es buena. Mientras hablaba, María volvió a romper a llorar. Es culpa mía, debería haberlo vigilado. Hoy dijo que quería inspeccionar personalmente la obra. Le dije que podía enviar a otra persona, pero insistió en ir él mismo. Lucía se sentó a su lado, colocó la carpeta sobre sus rodillas. La puerta de la sala de reanimación permanecía cerrada. La luz roja situada encima seguía encendida. De vez en cuando una enfermera abría la puerta y volvía a cerrarla. Cada vez que eso ocurría, se escuchaban los sonidos del interior, el pitido constante de los monitores, las voces de médicos y enfermeras, y los gritos apresurados de alguien dando órdenes. Lucía permaneció sentada allí, mirando aquella puerta, sin pensar en nada, y al mismo tiempo pensando en todo. Recordó la última llamada que recibió de Makoto. Había sido 6 meses después de la ruptura. Aquella noche trabajó hasta muy tarde. Cuando salió de la oficina descubrió que estaba lloviendo.
No llevaba paraguas, así que se quedó bajo la entrada esperando que la lluvia disminuyera. Entonces sonó su teléfono. Era un número desconocido. Respondió, y escuchó la voz de Makoto. Lucía, ¿cómo estás? Ella sostuvo el teléfono. Se quedó paralizada durante varios segundos. Makoto dijo, solo quería escuchar tu voz. Lucía respondió, Makoto, nosotros ya hemos terminado. Él contestó, lo sé, es solo que. Guardó silencio unos segundos. Olvídalo, no diré nada más. Vuelve pronto a casa. Está lloviendo, no te mojes. Y colgó. Lucía permaneció frente al edificio de oficinas, escuchando el tono de llamada finalizada. La lluvia caía con fuerza. Las gotas salpicaban sus zapatos y le transmitían una sensación fría. Se quedó allí durante mucho tiempo, tanto que la lluvia terminó por detenerse, tanto que la pantalla del teléfono se apagó y volvió a encenderse varias veces. Aquella noche sufrió insomnio, dio vueltas en la cama sin poder dormir. Pensó en muchas cosas que habían vivido juntos, las buenas, las malas, las felices, las dolorosas. Recordó las palabras hirientes que él le había dicho el día de la ruptura, y también recordó una carta que le había escrito cuando apenas comenzaban a salir. En aquella carta decía, te trataré bien toda la vida. Más tarde ella tiró aquella carta, y después terminó olvidándolo por completo. Hasta hoy, la puerta de la sala de reanimación se abrió. Un médico vestido con ropa quirúrgica salió al exterior. Se quitó la mascarilla. Su expresión reflejaba cansancio. ¿Quién es familiar de Makoto? Lucía se puso de pie de inmediato, pero se detuvo a mitad del movimiento. Yo soy una amiga. El médico la observó. Hemos conseguido estabilizarlo, pero tiene una hemorragia intracraneal. Necesita cirugía inmediata. El riesgo es muy alto y necesitamos la firma de un familiar. A su lado, María estaba tan nerviosa que casi daba saltos. Toda su familia vive fuera de la ciudad. Tardarán varias horas en llegar. El médico frunció el ceño. Entonces, ¿quién firmará? Lucía permaneció inmóvil. Miró al médico. Luego dirigió la vista hacia la puerta entreabierta de la sala de reanimación. Desde allí podía verse una esquina de la cama del hospital, las sábanas blancas, y una mano sobresaliendo. En el dorso tenía una aguja conectada a una vía intravenosa. Reconoció aquella mano. Los dedos eran largos, los nudillos bien definidos. Aquella mano había tomado la suya en el pasado. ¿Puedo firmar yo? Se oyó decir. El médico la observó. ¿Qué relación tiene usted con él? Lucía guardó silencio durante 2 segundos. Soy su exnovia, respondió. Capítulo 7. No regresé a casa. Volví caminando desde la oficina de asuntos civiles. Al pasar junto al puesto de desayunos, la dueña estaba recogiendo los platos y los cuencos. Cuando me vio, se quedó sorprendida. ¿Has vuelto, joven? ¿Olvidaste algo? No, respondí. Otra taza de leche de soja, por favor. Me senté en el mismo sitio de antes. Sostuve el cuenco entre las manos y bebí despacio. La leche de soja seguía estando caliente, pero esta vez no soplé para enfriarla. Tomé un sorbo directamente. El calor me entumeció la punta de la lengua. No la escupí. Me la tragué. El teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Cuando terminé la leche de soja, miré la hora. 9:45. Habían pasado 45 minutos desde el momento en que se suponía que debía haber registrado mi matrimonio. Pensé en lo que habíamos estado haciendo a esa hora en mi vida anterior. Hacer fila. Esperamos unos 20 minutos. Después rellenamos los formularios. Yo escribí rápido. Lucía aún más rápido. Cuando terminamos, nos sentamos en un banco a esperar nuestro turno. Ninguno de los dos habló. Simplemente permanecimos sentados allí. Yo quería iniciar una conversación, pero no sabía sobre qué hablar. ¿Preguntarle si estaba nerviosa? Ni siquiera yo estaba nervioso. Hacer esa pregunta habría sonado falso. ¿Preguntarle si tenía hambre? Apenas eran las 9 de la mañana. Era demasiado pronto para eso. Al final no dije nada. Simplemente me senté a su lado. Cuando llamaron nuestro número, ella se levantó. Yo también. Caminamos juntos hasta la ventanilla y entregamos los documentos. El funcionario revisó la información y nos indicó que fuéramos a tomarnos la fotografía. Durante la sesión, el fotógrafo repetía constantemente, acérquense un poco más, un poco más. Nos acercamos, hombro con hombro. Después vino el juramento, el certificado, y finalmente salimos de la oficina de asuntos civiles. Lucía miró su teléfono. Tengo que volver al trabajo. ¿Quieres que te acompañe? Pregunté. No hace falta, no vamos en la misma dirección. Y se marchó. Me quedé de pie frente al edificio observándola alejarse. Su espalda permanecía recta.
Su paso era tranquilo y constante. Muy pronto desapareció entre la multitud. Bajé la vista hacia el pequeño libreto rojo que sostenía en la mano. Lo abrí. En la fotografía, los dos sonreíamos de una manera tan formal que parecía una imagen para un documento oficial. Volví a guardarlo. Y regresé al trabajo. Aquella noche cenamos juntos. Fuimos a un restaurante cerca de mi oficina. Podía considerarse una celebración. Ella pidió un plato de fideos. Yo pedí arroz. Mientras comíamos, hablamos. Pero el tema de conversación fue exclusivamente el trabajo. Cuando terminamos, pagué la cuenta. Ella dijo, déjame pagar a mí. No hace falta. Y no insistió. Cuando salimos del restaurante ya era de noche. La acompañé hasta la estación de metro. De pie frente a los torniquetes. Me dijo, vete a dormir temprano. Tú también. Luego pasó la tarjeta y entró. Yo me di la vuelta y me fui. Así fue nuestro primer día como recién casados. Terminé el último sorbo de leche de soja. Dejé el cuenco sobre la mesa. La dueña se acercó para recogerlo. Y preguntó casualmente, joven, ¿te pasa algo hoy? Tienes una expresión un poco rara. Me quedé inmóvil un instante. Luego sonreí. No pasa nada. La mujer recogió el cuenco y se marchó. Yo permanecí sentado allí, observando el ir y venir de la gente por la calle. 10. Mi teléfono vibró. Lucía me había enviado un mensaje. Lo siento, hoy realmente no llegaré a tiempo. Dejémoslo para otro día. Otro día. Miré esas palabras. Y las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente. En mi vida anterior nunca hubo otro día. Fue aquel día. A aquella hora. Ni un minuto antes ni un minuto después. Si hoy hubiera llegado a las 9 en punto, habríamos entrado juntos. Habríamos registrado nuestro matrimonio. Habríamos vivido aquellos 10 años. Luego yo me habría emborrachado. Y habría despertado de nuevo. Pero esta vez no fue así. Llegué una hora tarde. Y precisamente durante esa hora vi a otra Lucía. Una Lucía que podía ponerse nerviosa. Que podía desesperarse. Que podía dejar todo lo que tenía entre manos y salir corriendo por una sola persona. Una Lucía capaz de mostrar expresiones que jamás había visto. Las cejas fruncidas. Los labios apretados. Los dedos temblando ligeramente mientras sostenía el teléfono. La conocí durante 10 años. Y nunca la vi así. Siempre creí que era esa clase de persona. Tranquila, distante, correcta en todo momento. Nunca imaginé que también pudiera perder la compostura. Que pudiera sentirse confundida. Que pudiera abandonar todo tras recibir una llamada. ¿Quién la llamó? No lo sabía. Pero sí sabía una cosa. Esa persona no era yo. Me levanté. Y regresé caminando a casa. Cuando llegué a la planta baja del edificio, vi una figura familiar. Lucía. Capítulo 8. Estaba de pie frente al edificio donde yo alquilaba mi apartamento. Tenía la cabeza inclinada mientras miraba el teléfono y no se dio cuenta de que me acercaba. Seguía llevando aquella gabardina beige, pero su cabello estaba algo desordenado, y en su rostro se reflejaba el cansancio de alguien que había corrido de un lado a otro durante horas. ¿Por qué estaba aquí? Mis pasos se detuvieron un instante. Luego seguí caminando. El sonido de mis pisadas llamó su atención. Levantó la cabeza. Al verme, se quedó inmóvil. ¿Jorge? Pregunté. ¿Por qué has venido? Se quedó allí de pie. Apretaba la carpeta de documentos entre las manos. Movió los labios, pero no dijo nada. Me acerqué. Me detuve a unos 3 pasos de distancia. Permanecimos frente a frente. Entre nosotros se interponían el sol y la brisa de aquella mañana de marzo. Yo voy, empezó a decir. Su voz sonaba algo áspera. Makoto tuvo un accidente. Makoto. Al escuchar ese nombre, un recuerdo cruzó mi mente. En mi vida anterior ya había oído ese nombre. Poco después de casarnos, una vez recibió una llamada telefónica. Su expresión cambió ligeramente. Yo pregunté casualmente quién era. Ella respondió, un viejo amigo. Más tarde vi aquel nombre por casualidad en su teléfono. El contacto estaba guardado como Makoto. El historial de conversación estaba vacío. Nunca pregunté nada. ¿Qué le pasó? Pregunté. Se cayó de un andamio. Lo estaban reanimando en el hospital. Hizo una pausa. Por eso fui al hospital. Asentí. ¿Está bien? Consiguieron salvarlo, pero necesita cirugía. Todavía no está fuera de peligro. Bajó la mirada un instante. Su familia aún no ha llegado. Me quedé allí un rato. Volví a asentir. Después regresó el silencio. La luz del sol caía entre nosotros, iluminando las diminutas partículas de polvo suspendidas en el aire. En algún piso superior alguien abrió una ventana. Se escuchó el sonido de una colcha siendo sacudida al sol. Una y otra vez. Lucía preguntó, ¿por qué no fuiste a la oficina de asuntos civiles? La miré.
Sí fui. Ella se quedó sorprendida. No te vi, respondí con tranquilidad. Yo sí te vi a ti. Estaba detrás de aquel plátano oriental, al otro lado de la calle. Me quedé allí observando durante un rato. Lucía me miró. Su expresión era complicada. Entonces, ¿por qué no te acercaste? No respondí de inmediato. Pensé en mi vida anterior. Pensé en aquellos 10 años. Pensé en aquella pared fina y transparente que siempre había existido entre nosotros. Pensé en todas aquellas noches durmiendo espalda contra espalda. Pensé en aquella expresión tranquila y vacía que parecía la superficie inmóvil de un estanque. Pensé en el día en que Emma me preguntó, «Papá, ¿por qué estás triste?», y en cómo fui incapaz de responder. Entonces dije, quería ver qué haría si yo no aparecía. La mirada de Lucía se quedó inmóvil. El viento sopló, levantó algunos mechones de su cabello y los llevó hasta su rostro. Ella no intentó apartarlos. Simplemente siguió mirándome. «¿Lo viste?», dijo. «Sí». «¿Y entonces?». La observé, y de repente sentí que había ciertas cosas que por fin podía decir. «Lucía», pronuncié su nombre con calma. «¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos?». Ella se quedó desconcertada. «Unos 3 meses». «Sí, 3 meses. Nos conocimos mediante una cita organizada. Nos vimos 5 o 6 veces. Compartimos algunas comidas. Vimos una película. Y después decidimos casarnos. En mi vida anterior también pensé que aquel ritmo era normal. Después de todo, ya habíamos llegado a la edad de casarnos. Las condiciones encajaban. Las personalidades parecían compatibles. Nuestras familias estaban satisfechas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero ahora ya no lo veía así. 3 meses, dije. ¿Crees que realmente me conoces? Ella no respondió. Continué. Yo tampoco te conozco a ti. Recuerdo que me dijiste que eras una persona lenta para abrirse a los demás, fría por naturaleza y poco expresiva. Pero hoy te vi responder aquella llamada. Vi tu expresión de pánico. Y fue entonces cuando comprendí que también existe otra versión de ti. Las pestañas de Lucía temblaron ligeramente. Seguí hablando. Sé por qué decidiste casarte conmigo. Porque llegó la edad adecuada. Porque tu familia te presionaba. Porque pensaste que mis condiciones eran aceptables y que yo no te desagradaba. Yo también pensé lo mismo. Ella no lo negó. Pero mientras te observaba allí de pie, hice una pausa. Mientras te observaba marcharte apresuradamente, me pregunté una cosa. La miré directamente a los ojos. Si algún día fuera yo quien sufriera un accidente, ¿vendrías corriendo de la misma manera? Lucía abrió los labios. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. No necesitas responder. Negué suavemente con la cabeza, porque tampoco quiero conocer la respuesta. Capítulo 9. La luz del sol proyectaba entre nosotros una larga sombra. El sonido de las colchas siendo sacudidas en el piso de arriba cesó. Se escuchó una ventana cerrarse, y después todo quedó en silencio. Pregunté, ¿Makoto era tu exnovio? Sí. Guardé silencio un instante antes de preguntar. Cuando corriste hacia allí hace un momento, ¿qué estabas pensando? Lucía permaneció callada durante mucho tiempo. Luego respondió, no estaba pensando en nada. Levanté una ceja. ¿En nada? Ella asintió. Simplemente escuché que le había ocurrido algo y quise ir a verlo. Hizo una pausa. No pensé en nada más. No pensé si debía ir o no. No pensé si llegarías a esperarme. No pensé en nada. Asentí lentamente. Entendía perfectamente esa respuesta. Entonces pregunté, ¿y ahora qué piensas? Lucía levantó la cabeza y me miró. Había un leve rastro de confusión en sus ojos. No lo sé, dijo. Lucía estaba frente a mí. Después de pronunciar aquellas palabras, ambos guardamos silencio. En realidad, podía haber dado muchas explicaciones. Podía decir que llevaba 3 años sin contactar con Makoto, que su ruptura había sido amarga, que las palabras que ella le dijo aquel día fueron incluso más crueles que las de él, que había ido al hospital únicamente porque escuchó que estaba herido y quería asegurarse de que sobreviviera. Nada más, pero no dijo nada, porque vio algo extraño en mis ojos. No era enfado, no era decepción, no era una acusación, era una calma extraña, una expresión que parecía estar esperando algo. No podía comprenderla. En ese momento sonó su teléfono. Bajó la vista. Era María. Lucía, dijo la voz al otro lado con urgencia. Makoto ya entró al quirófano. El médico dice que la operación durará al menos 3 o 4 horas. ¿Vas a venir? Lucía sostuvo el teléfono y me miró. Yo dije, si quieres ir, ve. Ella vaciló un momento antes de responder. Iré dentro de un rato. Después colgó. Me observó como si quisiera preguntar algo, pero parecía incapaz de encontrar las palabras.
Ve, dije, yo estoy bien. ¿Y tú? Yo volveré a casa. Hice una pausa. Si pasa algo, llámame. Después me di la vuelta y entré en el edificio. Lucía permaneció frente a la entrada, observando cómo Jorge subía las escaleras. Su paso era tranquilo y constante. Cada pisada parecía firme. Cuando llegó al rellano y alcanzó la esquina, se detuvo un instante, pero no se volvió. Simplemente siguió subiendo, hasta que desapareció completamente de su vista. Solo entonces ella se giró y emprendió el camino de regreso al hospital. Cuando llegó, María seguía sentada frente al quirófano. Al verla aparecer, se puso de pie. Tenía los ojos nuevamente enrojecidos. «Lucía, ¿todavía no ha salido?», preguntó Lucía. «No». María negó con la cabeza. «El médico dijo que la operación es muy complicada y que necesitan tiempo». Lucía se sentó a su lado, colocó la carpeta sobre sus rodillas. María la miró, luego observó la carpeta, y se quedó sorprendida. «Lucía, ¿tenías algo importante que hacer hoy?». Lucía bajó la vista. Dentro de aquella carpeta estaban el registro familiar, el documento de identidad, las fotografías y todos los documentos que había preparado el día anterior. Cuando reunió aquellos papeles, los revisó una y otra vez, comprobó cada detalle para asegurarse de que no faltaba nada. Lo hizo con la misma meticulosidad con la que preparaba cualquier asunto importante. Ahora todos aquellos documentos seguían allí. Ninguno había sido utilizado. Lucía negó suavemente con la cabeza. No era nada importante. María no volvió a preguntar. Las dos permanecieron sentadas en aquel banco, mirando la puerta cerrada del quirófano. El tiempo avanzaba lentamente. De vez en cuando salía alguna enfermera. Entonces ambas levantaban la cabeza con esperanza, pero las enfermeras simplemente pasaban de largo. No estaban allí por ellas. Lucía bajó la vista hacia su teléfono. La pantalla se encendía y se apagaba y volvía a encenderse. Jorge no había enviado ningún mensaje. Abrió su conversación con él. El último mensaje seguía siendo el suyo. «Dejémoslo para otro día». Escribió unas cuantas palabras. Luego las borró. Volvió a escribir. Y volvió a borrar. Al final no envió nada. Capítulo 10. Pasadas las 3 de la tarde. La puerta del quirófano finalmente se abrió. Un médico salió. Se quitó la mascarilla. En su rostro se reflejaba el alivio que llega después del agotamiento. La operación ha sido un éxito. Por ahora el paciente ya no corre peligro de muerte. Sin embargo, todavía debemos observarlo. No sabremos si tendrá secuelas hasta que despierte. Lucía se puso de pie. La mitad de la preocupación que había estado oprimiendo su pecho desapareció por fin. «Gracias, doctor». El médico asintió y se marchó. A un lado, María tenía las manos juntas y murmuraba algo para sí misma. Probablemente alguna oración de agradecimiento. Un rato después, sacaron a Makoto. Tenía el rostro cubierto de vendas, tubos conectados a distintas partes de su cuerpo, y una palidez alarmante. Lucía observó aquella cara. Le parecía familiar, y al mismo tiempo extrañamente desconocida. Lo acompañó mientras lo trasladaban, y entró con él en la unidad de cuidados intensivos. Las enfermeras lo acomodaron, explicaron algunas precauciones, luego les pidieron que salieran. El paciente necesitaba descansar. Los familiares debían esperar afuera. Lucía permaneció frente al cristal de la UCI, observándolo, incluso inconsciente. Makoto seguía frunciendo el ceño. Recordó algo que él había dicho hacía mucho tiempo, que siempre dormía con el ceño fruncido. Su madre decía que era porque tenía demasiadas preocupaciones. Él siempre lo negaba, y ahora aquella expresión seguía allí. «Lucía», dijo María en voz baja. «Makoto nunca te olvidó». Lucía no respondió. María continuó. «Me habló de ti muchísimas veces. Decía que el mayor arrepentimiento de toda su vida fue haber roto contigo. Todavía guarda fotografías tuyas en su teléfono. Yo las he visto». «Señorita María». Lucía la interrumpió. «No diga más». María cerró la boca, y se quedó a un lado observándola discretamente. Lucía continuó mirando a la persona que estaba detrás del cristal, pero en su mente apareció Jorge. Recordó la expresión tranquila de sus ojos cuando dijo, «Tampoco quiero conocer la respuesta». Recordó cómo se dio la vuelta y entró en el edificio, cómo se detuvo un instante al llegar a la esquina de las escaleras, y cómo siguió caminando sin volver la cabeza. De repente se sintió cansada. No era cansancio físico, era como si algo en su interior estuviera hundiéndose, más y más, sin llegar nunca al fondo. Entonces sonó su teléfono, bajó la vista. Era un mensaje de Jorge. «¿Cómo va todo?». Se quedó mirando aquellas palabras durante 2 segundos. Luego escribió, «La operación salió bien. Sigue en observación en la UCI». Después de enviarlo,
Esperó una respuesta. Esperó bastante tiempo. Y finalmente solo recibió una palabra. Bien. Después de enviar aquella palabra, dejé el teléfono a un lado. Estaba tumbado en el sofá de mi apartamento de alquiler, mirando la mancha de humedad del techo. Mi mente era un completo caos. Desde que regresé de la oficina de asuntos civiles, no había dejado de pensar en una pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera llegado puntual hoy? Conocía la respuesta demasiado bien. Nos habríamos casado. Habríamos vivido aquellos 10 años. Ella habría sido una buena esposa. Yo habría sido un buen marido. Habríamos tenido una hija adorable. Habríamos comenzado a pagar la hipoteca. Habríamos inscrito a nuestra hija en clases de estimulación temprana. Habríamos vuelto a casa durante las fiestas para lidiar con los familiares. Habríamos mantenido un matrimonio respetable de cara a los demás. Y habríamos dormido espalda contra espalda durante 10 años. Envejeceríamos. Nos cansaríamos. Hablaríamos cada vez menos. Hasta que algún día uno de los dos no pudiera soportarlo más y preguntara, ¿qué estamos haciendo realmente? No sabía si esa persona habría sido yo, ni si habría sido ella, pero ahora todo era diferente. Hoy no llegué a tiempo, y ella tampoco me esperó. Corrió al hospital por una llamada telefónica, y yo observé todo desde detrás de aquel árbol. Todavía no nos habíamos casado. Aquella fina pared transparente entre nosotros aún no había terminado de construirse. Todavía tenía una elección. Podía continuar, podía proponer otra fecha, podía seguir el mismo guión que en mi vida anterior. Podía fingir que aquellos 10 años nunca existieron, seguir siendo alguien que no sabía nada, y vivir una vida cuyo final ya conocía de antemano. O podía no continuar. Podía decirle, no somos compatibles, será mejor dejarlo aquí. Probablemente ella se quedaría sorprendida, luego asentiría, y diría que estaba bien, volvería a su propia vida. Seguiría esperando aquella llamada. ¿Seguiría qué? No lo sabía. Lo único que sabía era que, en mi vida anterior, había esperado durante 10 años, y aún así nunca recibió aquella llamada, o quizás sí la recibió, solo que yo no era quien estaba al otro lado de la línea. Recordé el hospital, recordé cómo permanecía frente al quirófano, mirando a través del cristal. La expresión de su rostro era algo que jamás había visto, pero en aquel instante comprendí una cosa, ella también era capaz de mirar a alguien de esa manera, solo que esa persona no era yo. Capítulo 11. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo tomé y vi que era un mensaje de Lucía. Makoto despertó. Me quedé mirando aquellas palabras. Escribí unas cuantas letras. Las borré. Al final solo envié una respuesta. Un rato después llegó otro mensaje. Su familia ya llegó. Yo me marcho. Miré la pantalla. Y no supe cómo responder. Sabía perfectamente dónde estaba ella en ese momento. Saliendo del hospital. De pie junto a la carretera. Probablemente levantando la mano para detener un taxi. Sabía que seguía llevando aquella gabardina beige, que tenía el cabello algo desordenado, que el cansancio se reflejaba en su rostro. Sabía que aún llevaba aquella carpeta de documentos, la misma que contenía todos los papeles que deberían haberse utilizado ese día, pero no sabía lo que estaba pensando. No sabía a dónde quería ir. ¿A casa? ¿O aquí? No pregunté. Poco después llegó otro mensaje. ¿Dónde estás? Miré aquellas palabras. Dudé durante unos segundos. Luego respondí, en casa. Después de enviarlo, me incorporé en el sofá y dirigí la mirada hacia la puerta. La estaba esperando. Y también estaba esperando una respuesta. Lucía permanecía frente al hospital, mirando la pantalla de su teléfono. En casa. Levantó la cabeza. Observó la calle. El cielo ya se había oscurecido. Las farolas aún no estaban encendidas. Los faros de los coches se sucedían uno tras otro, formando una corriente continua de luces. El viento sopló. Era un poco frío. Ella se ajustó la gabardina alrededor del cuerpo. Debería regresar a casa, darse una ducha, cambiarse de ropa, dormir bien. Habían ocurrido demasiadas cosas ese día. Necesitaba tiempo para asimilarlas, pero no caminó hacia la estación de metro. Se quedó junto a la carretera, levantó la mano y detuvo un taxi. Le dio al conductor la dirección de mi complejo residencial. El vehículo arrancó. Los edificios desfilaron rápidamente al otro lado de la ventana. Ella apoyó la cabeza en el asiento, cerró los ojos y dejó que sus pensamientos se mezclaran en un caos. Cuando Makoto despertó, ella estaba junto a su cama. Él abrió los ojos. Su mirada borrosa recorrió lentamente la habitación, hasta detenerse en su rostro. La observó durante varios segundos. Luego movió los labios y emitió una voz ronca y débil. ¿Lucía? Ella asintió.
De repente los ojos de él se enrojecieron. En ese instante algo tembló dentro de ella, no por emoción, sino porque, por un momento, recordó muchas cosas de años atrás, cuando acababan de empezar su relación. Una vez enfermó y tuvo que ser hospitalizada. Makoto pidió permiso en el trabajo para acompañarla. Permaneció a su lado durante 3 días completos. Una noche ella despertó en mitad de la madrugada. Lo vio dormido junto a la cama, apoyado sobre los brazos, con el ceño fruncido y la boca ligeramente abierta. Parecía un niño. En aquel entonces pensó, será él, será esta persona para toda la vida. Pero aún así terminaron separándose. La familia de él se oponía a la relación. Makoto quedó atrapado entre ambos lados, y finalmente eligió a su familia. El día de la ruptura se quedó frente a ella, con la cabeza inclinada, lleno de culpa. Lucía, lo siento. Ella respondió, ¿y de qué sirve que lo sientas? Después se marchó dando un portazo, y desde entonces nunca volvió a llorar. Hasta hoy, él estaba acostado en la cama del hospital, con los ojos enrojecidos, mirándola. ¿Por qué viniste? Tu secretaria me llamó. Makoto asintió. Cerró los ojos. Pasó bastante tiempo antes de volver a hablar. Gracias. Solo eso. Le agradecía haber corrido hasta allí aquel día. Lucía permaneció de pie, sin saber qué decir. Más tarde entró una enfermera. Anunció que los familiares podían pasar a verlo. Ella retrocedió, y entonces vio llegar a los padres de Makoto corriendo por el pasillo, con rostros llenos de ansiedad, expresiones que ella era incapaz de interpretar. Se quedó junto a la puerta, observándolos entrar. Escuchó a la madre llorar, escuchó al padre hablar en voz baja, y después se dio la vuelta, y se marchó. Al llegar a la entrada del hospital envió aquel mensaje a Jorge, y ahora estaba sentada en un taxi, de camino hacia él. No sabía exactamente por qué iba, quizás simplemente quería verlo. El taxi se detuvo, pagó, bajó del vehículo, y entró en aquel viejo edificio. El pasillo estaba oscuro, una de las luces automáticas se había averiado. La que quedaba apenas iluminaba el lugar. Subió las escaleras. Sus pasos resonaban en el vacío. Cuando llegó al 3er piso, se detuvo, miró aquella puerta. No había número, solo un carácter chino de buena fortuna descolorido. Probablemente había sido pegado durante el año nuevo, y aún no lo habían retirado por completo. Capítulo 12. Respiró profundamente, y levantó la mano para llamar a la puerta. La puerta se abrió. Yo estaba allí. Al verla, no dije nada, simplemente me aparté para dejarla pasar. Ella entró. La habitación era pequeña, incluso más pequeña que el apartamento que yo había alquilado antes. Había un sofá, una cama, un armario, y una mesa. Sobre la mesa descansaba un vaso de fideos instantáneos. Los fideos ya estaban hinchados y pegados entre sí. Los palillos seguían apoyados al lado. Ella permaneció de pie observando el lugar. Aquella era mi casa. 3 años después nos casaríamos y nos mudaríamos al apartamento cuya entrada había pagado su familia. Desde entonces nunca volvería allí. Siéntate, dije. Ella se sentó en el sofá. El cojín estaba tan hundido que se hundió con él. Yo permanecí junto a la ventana, mirándola. Ninguno de los dos habló. Pasó mucho tiempo. Entonces dijo, Makoto despertó. Lo sé. Su familia llegó y yo me fui. Lo sé. Vaciló. Parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Hizo una pausa. No sé si hice lo correcto hoy. La observé sin responder. Ella continuó. Hace 3 años que no tengo contacto con él. Y hoy, de repente, recibí una llamada diciendo que había sufrido un accidente. Entonces bajó la vista. No pensé en nada y corrí hacia allí. Asentí. Entonces preguntó, ¿estás enfadado? No. Ella se quedó sorprendida. ¿Por qué no? La miré a los ojos. Y respondí, porque yo tampoco llegué a tiempo hoy. Guardó silencio. Estuve detrás de aquel árbol. Te vi esperarme durante más de 10 minutos. Te vi contestar aquella llamada. Te vi cambiar de expresión. Y te vi marcharte corriendo. Mi voz seguía siendo tranquila. En ese momento pensé una cosa. La persona a la que estabas esperando debía ser yo. Pero la persona en la que pensabas cuando te marchaste corriendo no era yo. Algo se contrajo violentamente en el corazón de Lucía. Lucía. Pronuncié su nombre, con una calma que casi resultaba cruel. ¿Alguna vez me has amado? Ella abrió los labios. Quiso decir que sí, pero aquella palabra quedó atrapada en su garganta, y fue incapaz de pronunciarla. No tienes que responder. Negué suavemente con la cabeza. He pasado toda la tarde pensando, y entendí una cosa. Ella me observó, esperando que continuara. Nosotros sí podríamos casarnos.
Nuestras condiciones son compatibles. Nuestras personalidades son compatibles. Nuestras familias están satisfechas. Podríamos tener hijos. Podríamos vivir juntos toda la vida. No hay nada malo en eso. Muchísimas personas viven así. Hice una pausa, y luego añadí, pero hoy te vi de una manera que jamás había visto. Y no es porque estuvieras nerviosa. Es porque la persona capaz de ponerte nerviosa no era yo. Mientras escuchaba aquellas palabras, sus ojos comenzaron a enrojecerse poco a poco. No sé exactamente qué significa amar. Miré hacia la oscuridad que empezaba a formarse tras la ventana, pero creo que sí sé lo que significa conformarse. A lo lejos sonó el claxon de un automóvil. Parecía provenir de otro mundo. Esta hora de hoy me permitió ver cómo sería nuestra vida dentro de 10 años, dentro de 20 años. Busqué la palabra adecuada, y finalmente la encontré. No sería una mala vida, simplemente, me detuve. No sería suficiente. Lucía bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, empapando una pequeña parte de la tela sobre sus rodillas. Pensó en Makoto. Pensó en el momento en que despertó en el hospital y la miró con los ojos enrojecidos. Pensó en aquella noche de hacía muchos años cuando estuvo hospitalizada y él se quedó dormido junto a su cama. Pensó en el día de la ruptura, en cómo salió dando un portazo, y lloró durante horas mientras caminaba sola por la calle. Luego pensó en mí, pensó en nuestra primera cita, en cómo me puse nervioso y guardé apresuradamente los documentos que estaba leyendo. Pensó en aquella película, en cómo lloró desconsoladamente mientras yo le pasaba pañuelos sin saber qué hacer. Pensó en aquella mañana, en el momento en que le dije, tampoco quiero conocer la respuesta, y en la serenidad de mis ojos. Entonces comprendió algo. Nunca había sentido pánico por mí. Nunca había recibido una llamada y corrido hacia mí sin pensar en nada más. Nunca. Lo siento. Su voz era apenas un susurro. Negué con la cabeza. No tienes nada por lo que disculparte. Me acerqué a la mesa. Tomé el vaso de fideos instantáneos ya arruinados, y lo tiré a la basura. Vuelve a casa. Ya es de noche. Ella se puso de pie, y me miró. Tenía muchísimas cosas que quería decir, pero ninguna consiguió salir de sus labios. La acompañé hasta la puerta. Mi mano descansó sobre el pomo durante un instante. Lucía. Ella levantó la cabeza. Makoto despertó. Si todavía quieres ir a verlo, ve. No pienses en si deberías o no. Ella me observó en silencio. Entonces dije, hay cosas que... Hice una pausa. Una vez que se pierden para siempre. Abrí la puerta, y me aparté. Ella salió, permaneció unos segundos en el pasillo, y volvió la cabeza para mirarme. Yo seguía de pie junto a la entrada. La luz del apartamento se proyectaba detrás de mí, alargando mi sombra sobre el suelo. Jorge. Sí. Ella abrió la boca. Parecía no saber qué decir. Finalmente murmuró, cuídate. Asentí. Ella se dio la vuelta, y comenzó a bajar las escaleras. Sus pasos se alejaron poco a poco, hasta desaparecer por completo. Permanecí de pie frente a la puerta, observando el pasillo vacío. Durante mucho tiempo, finalmente cerré. Regresé al interior, y me senté en el sofá. Miré la mancha de humedad del techo. Aquella figura que parecía un gato tumbado boca abajo, en aquel pequeño apartamento donde había vivido tantos años. De repente sentí una profunda tranquilidad. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Lo tomé. Era un mensaje suyo. Gracias por lo de hoy. Lo observé durante mucho tiempo, y luego escribí una respuesta. De nada. Otro día te invitaré a mi boda. Enviar. Capítulo 13. Dejé el teléfono a un lado, y cerré los ojos. Las farolas de la calle se encendieron. Su luz anaranjada se filtró por la ventana, extendiendo una cálida capa de luz sobre el suelo. Pensé en mi vida anterior. Pensé en aquellos 10 años. Pensé en Emma. Pensé en la última comida que compartimos juntos. Pensé en aquella noche en la que me emborraché. Pensé en el instante en que abrí los ojos y vi aquella mancha de humedad en el techo. Y entonces pensé, así está bien, de verdad, así está bien. 3 meses después, el sol de junio ya era abrasador. Estaba de pie frente a la entrada de mi empresa. Miré la dirección en mi teléfono y la comprobé una vez más. Calle Xianyang 18, Salón Lirio. Guardé el teléfono, y caminé hacia allí. Hoy era la boda de Makoto y Lucía. Cuando recibí la invitación, me quedé inmóvil durante varios segundos. Era una invitación de color rojo intenso. En ella estaban impresos 2 nombres, Makoto, Lucía. Debajo aparecía una línea escrita con letras más pequeñas. Le invitamos cordialmente a compartir con nosotros este momento de felicidad. La remitente era Lucía. Miré aquellas palabras.
y recordé aquella noche de 3 meses atrás. Recordé cómo estaba de pie frente a mi puerta, con lágrimas en los ojos, diciendo que lo sentía, y recordé el mensaje que yo le envié: otro día te invitaré a mi boda. Nunca imaginé que aquella frase acabaría convirtiéndose en realidad. Guardé la invitación, fui a un centro comercial, y compré un sobre rojo para el regalo. Dentro puse 600. 6 significa buena fortuna. Era una cifra auspiciosa. La ceremonia estaba programada para las 11:18 de la mañana, en un restaurante chino de la calle Xianyang. Cuando llegué, ya había bastante gente. En la entrada estaban expuestas las fotografías de boda de los novios. En ellas, Makoto llevaba un traje elegante. Lucía vestía un vestido blanco. Estaban apoyados el uno contra el otro, sonriendo. Makoto sonreía con una sencillez entrañable. Lucía sonreía con una timidez suave. La luz del sol caía sobre ambos, cubriendo la fotografía con un delicado brillo dorado. Me quedé allí observándola durante un momento. Luego entré. Entregué el sobre rojo a la persona encargada de registrar los regalos. La persona me preguntó: ¿es amigo de la novia o del novio? De la novia. Anotó algo en un cuaderno. Después me entregó una bolsa de dulces de boda. Por aquí, por favor. El salón lirio está al fondo. Gire a la izquierda. Tomé los dulces y seguí caminando. Dentro del salón lirio había más de 10 mesas. Muchas ya estaban ocupadas. Elegí un asiento en un rincón y dejé la bolsa sobre la mesa. La ceremonia aún no había comenzado. El maestro de ceremonias estaba ajustando el equipo de sonido. Sonaba música suave. Algunas personas conversaban, otras miraban sus teléfonos. Varios niños corrían por los pasillos. Sobre las mesas había semillas, cacahuetes y caramelos perfectamente colocados. Manteles rojos, cubiertos dorados. Todo respiraba un ambiente festivo. Tomé un caramelo, lo desenvolví y me lo llevé a la boca. Era un caramelo de leche, suave, dulce, quizá demasiado dulce. A las 11:18 comenzó la ceremonia. Puntualmente, el maestro de ceremonias subió al escenario, pronunció unas palabras de bienvenida, y luego invitó al novio a subir. Makoto apareció por una puerta lateral. Vestía un traje negro, llevaba pajarita, y sonreía. Sus heridas ya habían sanado. Nadie habría imaginado que 3 meses antes estuvo a punto de morir. El presentador le preguntó si estaba nervioso. Él respondió que sí. Algunas personas del público comenzaron a bromear. Le pidieron que cantara una canción. Makoto agitó las manos y dijo que no sabía cantar. Entonces la música cambió. Comenzó la marcha nupcial. Las puertas se abrieron. Lucía apareció con un vestido blanco. Sujetaba el brazo de su padre y avanzaba lentamente hacia el altar. Sentado en mi rincón, la observé caminar paso a paso. Su vestido era de palabra de honor. La cola era larga y se arrastraba elegantemente sobre el suelo. Llevaba el cabello recogido y una pequeña corona sobre la cabeza. Su maquillaje era impecable y una sonrisa suave descansaba en sus labios. Caminaba con seguridad. Cada paso seguía el ritmo de la música, ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Cuando llegó frente a Makoto, su padre tomó su mano y la colocó en la mano de él. Le dijo algunas palabras. Makoto asintió, con los ojos ligeramente enrojecidos. Después quedaron uno frente al otro, y comenzó el intercambio de votos. Señor Makoto, ¿acepta usted a la señorita Lucía como esposa, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Sí, acepto. Señorita Lucía, ¿acepta usted al señor Makoto como esposo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? Lucía miró a Makoto. Sus ojos brillaban. Su voz no era fuerte, pero sonó clara y firme. Sí, acepto. Capítulo 14. Sentado en aquel rincón, escuché esas palabras. Sí, acepto. Y pensé en aquella mañana de 3 meses atrás. Pensé en mí mismo de pie frente a la oficina de asuntos civiles. Pensé en Lucía subiendo a aquel taxi y alejándose. Pensé en ella sentada en el asiento trasero, aferrando con fuerza aquella carpeta de documentos, y en aquella expresión de angustia que jamás le había visto antes. Fue en ese momento cuando comprendí contra quién había perdido. No había perdido contra Makoto. Había perdido contra aquella llamada telefónica, contra la persona que hizo que ella corriera hacia él sin pensar en nada más. Intercambiaron los anillos, bebieron de las copas nupciales. Los padres de ambos subieron al escenario para dar sus discursos. Cada parte de la ceremonia se desarrolló una tras otra. Finalmente, el maestro de ceremonias anunció el banquete. Los camareros comenzaron a servir los platos. Tomé un poco de comida con los palillos y comí despacio.
La persona sentada a mi lado inició una conversación. ¿Eres amigo de la novia? Sí. ¿Desde hace cuánto la conoces? 3 meses. La persona asintió, y no preguntó nada más. A mitad del banquete, los recién casados comenzaron el brindis mesa por mesa. Empezaron por la mesa principal, luego continuaron avanzando. Cuando llegaron a la nuestra, Lucía me vio, y se quedó inmóvil durante un instante. Makoto siguió la dirección de su mirada, y también se sorprendió. Los tres permanecimos frente a frente. Durante unos segundos nadie habló. Entonces Makoto extendió la mano. Jorge, Lucía habla mucho de ti. Le estreché la mano. Felicidades. Gracias. Makoto sonrió. Escuché lo que ocurrió aquel día. Lucía me lo contó todo. Gracias. Negué suavemente con la cabeza. Sin decir nada, Lucía permanecía a su lado, mirándome. Parecía querer decir algo, pero no sabía cómo empezar. Yo fui quien habló primero. Feliz matrimonio. Sus labios se movieron ligeramente, y al final solo dijo, gracias. Levanté mi copa, brindé por ellos. Makoto y Lucía hicieron lo mismo. Los tres bebimos juntos. Era licor blanco, fuerte, picante. Descendió por mi garganta y dejó una sensación cálida en el estómago. Después del brindis, continuaron hacia la siguiente mesa. Yo volví a sentarme, y seguí comiendo. La luz del sol entraba por las ventanas, proyectando manchas doradas sobre el suelo. Cuando la boda terminó, ya eran más de las 2 de la tarde. Salí junto al resto de los invitados, pero al llegar a la entrada, alguien me llamó. Jorge. Me giré. Era Lucía. Ya se había quitado el vestido de novia. Ahora llevaba un hipao rojo. Su cabello caía libremente sobre los hombros, y sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas por los brindis. Permanecía de pie junto a la puerta. Sostenía algo entre las manos, y me observaba. Me acerqué. Esto es para ti. Me tendió el objeto. Era un sobre rojo, pero no era el mismo que yo había entregado antes. Este era mucho más fino. Parecía no contener dinero. Lo tomé, y lo abrí. Dentro había una fotografía. En la imagen aparecía una pareja. Ella vestía un vestido blanco. Él llevaba un traje. Estaban de pie frente al altar de los votos. Ambos tenían expresiones serias. Uno estaba diciendo, sí, acepto. El otro escuchaba atentamente. La fotografía estaba tomada de perfil, pero aún así podía distinguirse perfectamente. La persona que escuchaba era yo. Esto. Levanté la vista hacia ella. Lucía respondió. Aquel día en la oficina de asuntos civiles. Hizo una breve pausa. Le pedí al fotógrafo que nos tomara esa foto. Mi idea era dártela después de registrar el matrimonio, pero luego, no terminó la frase. Bajé la mirada, y observé la fotografía durante mucho tiempo. Quédatela. Su voz fue suave. Considérala un recuerdo. Guardé la fotografía, y la metí en el bolsillo. Está bien. Permanecimos de pie junto a la entrada. La luz del sol caía sobre nosotros, alargando nuestras sombras sobre el suelo. Me voy. Me di la vuelta, y comencé a caminar. Tras avanzar unos pasos, me detuve. Volví la cabeza. Ella seguía allí, con aquel hipao rojo. El viento agitaba suavemente su cabello, y una leve sonrisa descansaba en su rostro. Lucía. La llamé por su nombre. Sí. Te deseo felicidad. Ella me miró, y asintió lentamente. Me di la vuelta otra vez, y seguí caminando. Salí del restaurante, y entré en la brillante luz de junio. La fotografía guardada en mi bolsillo descansaba contra mi pecho. Conservaba un leve calor. Y esta vez, no volví la vista atrás. Capítulo 15. Lucía se enteró de que Jorge se había casado gracias a una publicación en WeChat. Aquel día estaba preparando la cena en casa. Makoto jugaba con su hijo en la sala de estar. Entonces su teléfono vibró. Se secó las manos. Lo tomó. Era una publicación compartida por un amigo en común. La imagen mostraba una fotografía de un certificado de matrimonio. Debajo aparecía una frase. Felicidades a Jorge. Por fin dejó de estar soltero. Abrió la fotografía, y la amplió. En ella aparecían 2 personas, Jorge, y una mujer que ella no conocía. No era especialmente hermosa, pero tenía una sonrisa cálida. Apoyaba la cabeza sobre el hombro de Jorge, y sus ojos se curvaban como 2 pequeñas lunas crecientes. Jorge también sonreía. No era una sonrisa educada ni forzada, era una sonrisa auténtica. En las comisuras de sus ojos podían verse pequeñas arrugas. Los 2 llevaban camisas blancas, sostenían sus certificados de matrimonio, y detrás de ellos se veía aquel familiar escenario de juramento de la Oficina de Asuntos Civiles. Lucía observó la fotografía durante mucho tiempo. Makoto apareció cargando al niño en brazos. Se inclinó para mirar. ¿Qué estás viendo?
Ella apagó la pantalla. Nada. Un amigo se casó. Makoto se acercó y le dio un beso. Nosotros también estamos casados. Lucía sonrió, dejó el teléfono y siguió cocinando. Aquella noche permaneció acostada en la cama, dando vueltas una y otra vez, incapaz de dormir. Makoto dormía profundamente a su lado. Su respiración era lenta y regular. Ella giró la cabeza para observarlo. La luz de la luna se filtraba por una rendija entre las cortinas y dibujaba una suave franja blanca sobre su rostro. Entonces comenzó a recordar. Recordó aquella mañana de 3 años atrás. Recordó cómo estaba frente a la oficina de asuntos civiles cuando recibió aquella llamada. Recordó el trayecto en taxi hacia el hospital. Y el único pensamiento que ocupaba su mente: no puede pasarle nada. Recordó la conversación que tuvo después con Jorge. Recordó aquellas palabras: la persona que te hizo entrar en pánico no era yo. Recordó también el día de su boda, cuando él se volvió para mirarla antes de marcharse. Y le dijo: sé feliz. No sabía cómo era la vida de Jorge ahora. No sabía quién era la mujer con la que se había casado. No sabía si eran felices. Pero mientras observaba aquella fotografía, mientras veía aquella sonrisa, sintió algo parecido al alivio. Era una sonrisa que nunca había visto antes. No era la sonrisa educada, ni la sonrisa correcta y contenida que ella conocía. Era una sonrisa que nacía directamente de los ojos. Una sonrisa auténtica. Quizá él había comprendido algo. Quizá había encontrado a la persona capaz de hacerle sonreír de esa manera. El viento sopló afuera. Las hojas de los árboles susurraron suavemente. Lucía cerró los ojos, y poco a poco se quedó dormida. Capítulo 16. En el 3er año después de casarme, tuve un hijo. El día en que nació, estuve esperando frente a la sala de partos. Di vueltas de un lado a otro quién sabe cuántas veces, cuando una enfermera abrió la puerta y dijo: madre e hijo están bien. Sentí que las piernas se me aflojaban. Estuve a punto de caer sentado al suelo, cuando entré y vi a mi esposa. Tenía el rostro pálido, el cabello estaba empapado de sudor, pero aún así me sonreía. ¿Estás cansada?, pregunté. Ella puso los ojos en blanco. Claro que estoy cansada. Si fueras tú quien acabara de dar a luz, también lo estarías. Le tomé la mano, y no supe qué decir. A mi hijo le pusimos por nombre Jack. Simple, fácil de escribir. Cuando cumplió 1 mes organizamos un banquete. Vinieron muchísimas personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares. Más de una decena de mesas quedaron completamente llenas. Yo llevaba a mi hijo en brazos mientras iba brindando mesa por mesa. El pequeño dormía profundamente, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor. Cuando llegué a una de las mesas, vi una figura conocida. Lucía. Estaba sentada en un rincón. Llevaba un vestido azul claro. Su cabello era más corto que antes, y una suave sonrisa descansaba en su rostro. Cuando me vio acercarme, se puso de pie. Felicidades, dijo. Me quedé sorprendido. ¿Cómo es que estás aquí? Un antiguo compañero de clase de Makoto es amigo tuyo. Señaló con la mirada hacia otra mesa. Nos insistió para que viniéramos. Seguí la dirección de sus ojos. Vi a Makoto conversando con varias personas. También sostenía a un niño en brazos. Debía de tener poco más de 1 año. Estaba tirándole de la corbata. ¿Ese es vuestro segundo hijo?, pregunté. Lucía asintió. Cumplirá 2 años pronto. Sonreí. El tiempo pasa muy rápido. Ella observó al niño que llevaba en brazos. Tan pequeño, con los ojos cerrados, durmiendo plácidamente. Se parece a ti. ¿De verdad? Todo el mundo dice que se parece a su madre. Los ojos son tuyos. Sonrió. Son muy bonitos. No supe qué responder. Miré a mi hijo, y luego volví a mirarla. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Muy bien, asintió suavemente. Makoto regresó a trabajar a esta ciudad. Mi trabajo también va bien. Los niños están sanos. Los mayores tampoco tienen problemas de salud. Una vida tranquila. Asentí. Eso es bueno. Una camarera se acercó para servir bebidas. Tomé una copa, y brindé con ella. Lucía levantó la suya. Las copas chocaron suavemente. Dentro había zumo, no alcohol. Ella explicó. Todavía tengo que amamantar más tarde. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Había una tenue mancha de leche en la parte delantera de su ropa. Era casi imperceptible. Has trabajado duro. Ella negó con la cabeza. Todas las madres pasan por esto. Permanecimos allí de pie, hablando de cosas cotidianas. El banquete del primer mes, la crianza de los hijos, el trabajo, el precio de las viviendas, temas completamente normales, como 2 conocidos cualquiera. Después de conversar un rato, dije, tengo que seguir brindando. Todavía quedan muchas mesas.
Está bien, sonrió. Ve, me di la vuelta, y seguí caminando con mi hijo en brazos. Después de unos pasos, miré hacia atrás. Ella ya había vuelto a sentarse. Estaba hablando con Makoto. Makoto le entregó al niño que llevaba en brazos. Ella lo recibió, bajó la cabeza, y besó suavemente la mejilla del pequeño. Luego levantó la vista, y nuestras miradas se cruzaron. Me saludó con la mano. Yo también levanté la mía. Después me giré, y continué avanzando. Cuando terminó el banquete ya eran más de las 3 de la tarde. Despedí al último grupo de invitados, y me quedé de pie frente al restaurante, mirando las cáscaras de semillas y las colillas dispersas por el suelo. Solté un largo suspiro. Mi esposa se acercó con el niño en brazos, y se apoyó contra mí. ¿Estás cansado?, preguntó. No demasiado. Ella sonrió. Te vi hablando durante mucho rato con una mujer. ¿Quién era? Me quedé inmóvil un instante. Lo pensé, y respondí. Una amiga de hace mucho tiempo. ¿De hace mucho tiempo? Sí, asentí. De muchísimo tiempo atrás. Mi esposa no preguntó nada más. Me colocó al niño en los brazos. Sujétalo. Voy al baño. Recibí al pequeño, y me quedé frente a la entrada, observando los coches que iban y venían por la calle. Mi hijo se movió ligeramente, abrió los ojos, me miró durante un segundo, y volvió a dormirse. La luz del sol caía sobre nosotros. Era cálida. Bajé la mirada hacia su pequeño rostro, y de repente recordé una imagen de muchos años atrás. Una figura de pie frente a la oficina de asuntos civiles. Una gabardina beige, el cabello largo cayendo sobre los hombros. Una carpeta de documentos sostenida entre las manos. Esperó durante más de 10 minutos. Luego recibió una llamada telefónica, y subió a un taxi para marcharse. Yo permanecía detrás de un plátano oriental, observándola alejarse. En aquel momento pensé que aquello era el final. Solo mucho después comprendí que, en realidad, aquel había sido el comienzo. Capítulo 17. El teléfono vibró dentro de mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje. Venía de un número desconocido. No había firma, solo una frase. Hoy te vi sosteniendo a tu hijo. Fue una imagen muy bonita. Te deseo lo mejor. Me quedé mirando aquellas palabras durante varios segundos. Luego levanté la cabeza, y miré a mi alrededor. La gente iba y venía. Los coches pasaban sin cesar, pero no había rastro de aquella figura familiar. Bajé la vista. Escribí unas palabras. Las borré. Volví a escribir. Y volví a borrarlas. Al final solo envié una palabra. Gracias. Enviar. Guardé el teléfono en el bolsillo. Tomé a mi hijo en brazos, y caminé hacia el aparcamiento. Mi esposa salió del baño. Corrió unos pasos para alcanzarme. ¿Por qué no me esperaste? Tenía miedo de que no me encontraras. Va. Me lanzó una mirada de reproche. ¿Acaso voy a perderme? Sonreí. Le entregué al niño. Tómalo. Yo conduciré. Los tres subimos al coche. Encendí el motor, y salimos del aparcamiento. Al pasar frente al restaurante, miré por la ventanilla. Ya casi no quedaba nadie. Los camareros estaban recogiendo mesas y sillas. La luz del sol brillaba sobre los manteles rojos. Resultaba un poco deslumbrante. Retiré la mirada, y observé la carretera frente a nosotros. ¿Qué quieres cenar esta noche? Lo que sea. Suspiré. Otra vez lo que sea. Siempre dices lo mismo. Pensé un momento. ¿Entonces una olla caliente? Hace demasiado calor. Entonces dime tú. Ella reflexionó unos segundos. Quiero comer cangrejos de río picantes. Está bien, comeremos eso. ¿De verdad? Sí. Mi esposa sonrió. Sus ojos se curvaron como dos pequeñas lunas crecientes. Miré aquella sonrisa, y sonreí también. El coche se incorporó al tráfico, y siguió avanzando. La luz del sol entró por la ventana, proyectando una cálida claridad sobre mi rostro. Y pensé, esto está bien, de verdad. Esto está muy bien. Capítulo 18. Otro 15 de marzo. Estoy de pie junto a la ventana, observando la calle. Han pasado 20 años. 20 años desde aquella mañana en la que desperté. El paisaje exterior ha cambiado mucho. El viejo edificio desapareció hace tiempo. Ahora hay un moderno complejo residencial en su lugar. El puesto de desayunos de la planta baja ya no existe. Fue sustituido por una tienda de conveniencia. No sé qué fue de aquella mujer que vendía crepes. A veces, cuando veo algún puesto parecido en otro lugar, todavía pienso en ella. 20 años son suficientes para transformar una ciudad, y también para envejecer a una persona. Bajo la mirada hacia mis manos, han aparecido algunas manchas de la edad. Los nudillos son más gruesos. La piel está más floja. Hace 20 años estas manos eran fuertes y jóvenes.
Podían levantar a mi hijo con facilidad. Podían pasar noches enteras trabajando en plano sin descansar. Ahora ya no. Con solo cargar un rato a mi nieto me duelen los brazos. Y una noche sin dormir me obliga a recuperarme durante varios días. Escucho pasos detrás de mí. Mi esposa se acerca con una taza de té. Otra vez estás distraído. Me entrega la taza. ¿En qué piensas? La tomo. Y doy un sorbo. Está tibio. En nada. Sonrío. Hace buen tiempo hoy. Sí. Ella se coloca a mi lado. Y mira por la ventana conmigo. ¿Llevamos al niño al parque más tarde? Claro. Permanecemos juntos contemplando el sol. Mi nieto corre por la sala. No deja de gritar. Abuelo. Abuelo. Vuelvo la cabeza. Está sosteniendo un avión de juguete. Lo mueve por el aire imitando un despegue. Ya voy. Sonrío. Dejo la taza sobre la mesa. Y camino hacia él. Mi esposa observa mi espalda, con una sonrisa tranquila en los labios. Aquella noche tuve un sueño. Soñé que volvía 20 años atrás. Estaba frente a la oficina de asuntos civiles. Y veía aquella figura con gabardina beige. Permanecía allí, con la cabeza inclinada sobre el teléfono, las cejas ligeramente fruncidas, como si estuviera esperando a alguien. Quise acercarme, pero mis piernas no podían moverse. Quise llamarla por su nombre, pero mi boca no lograba emitir sonido alguno. Así que solo me quedé allí, observándola. Entonces respondió una llamada. Su expresión cambió. Corrió hacia un taxi. La puerta se abrió. Subió al vehículo. El coche arrancó. Y se alejó cada vez más, hasta desaparecer al final de la calle. Me quedé inmóvil, mirando la dirección en la que había desaparecido. La luz del sol caía sobre mí. Era cálida. Entonces alguien pronunció mi nombre detrás de mí. Me giré, y vi a mi esposa bajo un plátano oriental. Sostenía en brazos a nuestro hijo recién cumplido un mes. Y me sonreía. Es hora de volver a casa. Asentí, y caminé hacia ella. Tras unos pasos me detuve, y miré una última vez hacia atrás. Al final de la calle no había nada. Estaba completamente vacío. Me di la vuelta, y seguí caminando. La luz del sol alargaba nuestras sombras. 3 sombras superpuestas, tan juntas que era imposible distinguir dónde terminaba una y comenzaba otra. Llegué hasta ella. Tomé a nuestro hijo en brazos, y besé suavemente su pequeña mejilla. Vamos a casa. Los 3 nos dimos la vuelta, y caminamos juntos hacia nuestro hogar. Detrás de nosotros quedaba aquella calle familiar, llena de personas, llena de coches. Delante estaba el viejo edificio donde habíamos vivido tantos años. En el alféizar de una ventana había varias macetas de potos. Sus hojas verdes brillaban intensamente bajo el sol. Con mi hijo en brazos, paso a paso, seguí avanzando, y esta vez, no volví a mirar atrás.